Hoy en Personajes 90 hablamos en exclusiva con el doctor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, profesor, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Estuvo aquí en exclusiva en 90 minutos. Doctor Fajardo, bienvenido a 90 minutos. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar acá. Gracias. Me alegra estar en Cali. Y nosotros pues felices de tenerlo en este espacio. Doctor Fajardo, quisiera preguntarle, y pues es el primer tema inevitable, ¿usted se lanzará por tercera vez a la candidatura a la presidencia? Sí. Estamos construyendo la campaña, las campañas tienen tiempos, tenemos que tomar ciertas decisiones previas para hacerlo oficial, pero estamos en política y el propósito es dirigir a Colombia en el año 2026. Y de una vez doy un concepto que tiene que ver con toda esta actividad política. En el 2026 vamos a tener el gobierno más difícil en la historia reciente de Colombia. Y explico por qué. Yo he tenido la fortuna de recorrer a Colombia en más de una oportunidad. Y esa Colombia en general es una Colombia alegre, sencilla, amable. Así somos los colombianos, las colombianas. Y hoy lo que estamos encontrando en Colombia hay gente que tiene rabia, miedo, incertidumbre por todos lados, desconfianza muy grande. Es una Colombia amarga y Colombia no ha sido así. Y eso es fruto de esta polarización política que ha venido creciendo desde el 2010, básicamente ha venido creciendo. Y esa Colombia la tiene que conducir una persona. Yo quiero ser esa persona que, representando a muchas personas de Colombia, que tenga la capacidad de convocar a la izquierda, al centro, a la derecha, que sea capaz de transformar el miedo y la rabia en transformación, en avance para nuestro país. Colombia no se va a acabar, Colombia la vamos a transformar. Y es un cambio muy grande que empieza por el cambio en la forma de la política para llegar al poder, la capacidad para gobernar con método, con rigor, con transparencia, con seriedad, con una capacidad de entender los problemas. Y esa es una tarea, y yo lo digo con todo el orgullo. Vimos un mal presidente en Duque, estamos viendo un mal presidente en Petro. Yo he participado en las dos confrontaciones, voté en blanco en las dos oportunidades y dije por qué votaba en blanco, y la vida nos pone en esta circunstancia donde vamos a liderar a Colombia. Es un reto muy grande y necesitamos el apoyo de muchas personas, pero Colombia la tenemos que sacar de esa confrontación, transformarla, entender la dimensión de los problemas sociales, saber las angustias de la seguridad, de la salud, del sector energético, de los temas fiscales, significa esta corrupción tan horrible que estamos viendo, etcétera. Profesor Fajardo, precisamente ante esas problemáticas que usted menciona y que ese próximo presidente de Colombia se va a enfrentar a grandes retos y grandes problemas, esta es la tercera vez que usted se lanza. Sí. ¿Qué trae de nuevo esta vez que lo hace diferente a esas dos veces en que no ha quedado presidente? Son varias cosas, pero lo primero, lo nuevo es Colombia. Ya lo describí. Colombia ha llegado a un nivel de confrontación, de agresión. Como dije anteriormente, yo participé en el 2018 y dije, no puede ser esto de par de señores. Con respeto como siempre, pero lo dije claro, lo escribí, voté en blanco. Igual en el 2022, ensayamos uno, ensayamos el otro. Y fueron dos malas películas. Este es un contexto nuevo, esa polarización se ha aumentado, la división se ha aumentado, la incapacidad de pasar de las palabras a convertirlas en realidad, que es una expresión de un mal gobierno en cabeza de un presidente que ha gobernado mal, que prometió tanto pero no se podía hacer, como lo decía yo en los debates. Y hablo en primera persona porque he estado expuesto políticamente y muchas de las personas que me están viendo seguro que vieron ahí y tienen su opinión, pero la vida nos va dando la razón en el sentido de que lo que necesitamos es esto que hemos propuesto durante tantos años. Otra Colombia. Ahora, yo he aprendido un montón de cosas y por supuesto lo que va ocurriendo en la vida nos permite cambiar, transformar y para adelante. Por ejemplo, yo entré al mundo de las redes sociales que yo no pertenecía y me ha servido, yo lo describo de esta manera: ponga todos los prejuicios a un lado, me dispuse a aprender otro lenguaje, otra forma, otra cultura, comunicar de una manera, estoy hablando diferente, recojo la experiencia, todo lo que estamos viendo, cómo lo podemos explicar, decir y reivindicar que se puede hacer política con valores. Y todo eso yo estoy viendo día a día cómo se está escuchando por toda Colombia, cómo las encuestas van diciendo aquí está esta opción, y ese es el reto político, llegar a todos estos lugares, a entender la dimensión de lo que hemos hecho, la capacidad para resolver, transformar, hacerlo con ética, y no nos debe dar pena decir la palabra ética, y no nos debe dar pena en Colombia hablar de decencia. Yo no tengo que salir a insultar a nadie, a gritar a nadie, a maltratar a nadie para destacarme, para que me digan valiente, ser capaz, tener la experiencia para conducir la seguridad, resolver todos los líos que tenemos. Ese soy yo. Entonces,
en todo este recorrido, muchos aprendizajes, vamos para adelante, estoy contento, estoy orgulloso de seguir luchando por lo mismo que empecé hace 25 años y medio, que era por principios, por convicción. Colombia se puede hacer distinta y nosotros tenemos la capacidad para hacerla. Profesor Fajardo, en ese proceso, en ese trasegar que usted ha hecho en el camino de la política en busca de la presidencia, pues se ha enfrentado a grandes retos, a grandes críticas. Uno de sus mayores críticos también ha sido el actual presidente, que es Gustavo Petro. Quisiera preguntarle por el tema de actualidad. ¿Qué opinión le merece todo el proceso que se está viviendo con el tema de la consulta popular, que el presidente dice que lo va a decretar? A pesar, digamos, de la decisión que tomó el Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece todo este proceso en el campo de la reforma laboral y pues puntualmente con la consulta popular? El presidente no está preocupado por eso. Es que ya son 3 años, ya no hizo, porque muchas cosas además se podían haber hecho por decreto y empezar a hacerlas, pero es la incapacidad de hablar y hacer. Y entonces, ¿qué quiere ahora? Consulta popular, guerra, es una confrontación, ese es su espíritu. Todo esto es culpa de Duque, una buena parte, sin duda. Y siempre la respuesta es que a mí no me dejan, nunca lo han dejado. El principal obstáculo, quien no lo deja es él, su forma de gobernar, la forma de tratar a los equipos, de ser capaz de dejar de hablar tanto y hacer algo y mostrar que se puede hacer las cosas. Entonces a él no le importa la reforma laboral, pero está buscando una excusa para hacer campaña política para el 2026, para convocar al pueblo. Entonces todos los días se está buscando una excusa para buscar al pueblo, para convocar al pueblo. Entonces esta semana es que lo van a matar. Entonces nos sale con unas historias inverosímiles. Se desapareció 2 días y dice, me tocó esconderme con los métodos que yo he sabido, porque él hizo parte de las guerrillas. Entonces la policía, la Unidad Nacional de Protección, el ejército no le sirven y él se desapareció nuestro presidente y se estaba cuidando porque lo iban a matar. Imagínense si ese es el presidente, uno en Cali o en Medellín, o en Bogotá o en Barranquilla o en Tumaco, saliendo a las calles, entonces dice, ¿quién me cuida a mí? No son capaces de llevar el presidente de Colombia, la policía, la fuerza pública, el ejército, la armada, la fuerza aérea, llevar al presidente, llevarlo 2 horas a Montería y volverlo a traer. Y se tuvo que esconder y utilizar sus tácticas guerrilleras. Entonces, siempre son cortinas de humo y empezamos a hablar de eso y no de su incumplimiento y su incapacidad de gobernar. Y quiere la gente en la calle. Está retando al Congreso de la República. Está retándolo y está diciendo, esos son los enemigos del pueblo y él es el pueblo. Por ese lado, el pueblo que necesita las transformaciones, que se necesita todo esto, termina atrapado en un discurso que convoca a la rabia, al miedo. Entonces hoy en Colombia todo el mundo está hablando, se va a quedar, ¿qué van a hacer? Se van a enfrentar. Está retando al Congreso de la República. Yo no tengo ninguna simpatía política con Efraín Cepeda, por ejemplo, el presidente del Senado. Pero es el presidente del Senado y hay que respetar las reglas. Entonces esa convocatoria a la guerra, presenta otra consulta y todo de la mano del señor Benedetti. Hágame el favor, el señor Benedetti, ya sabemos, ya escuchamos lo que dijo. Cuando dijo esa frase conmovedora, si yo hablo esto vuela, y ese señor no solamente no habla, sino que está al lado del presidente hoy. Yo no sé cuántos han sacado del lado del presidente y este señor, que es expresión de la corrupción, está ahí al lado. Lo dijo Gustavo Bolívar, lo dijo, le vendimos el alma al diablo. El comisionista de esa venta fue el señor Benedetti y ahí le están pagando. No hay derecho. Pero todo esto se convierte en cortinas de humo y vamos a convocar al pueblo. Un daño muy grande para Colombia. Con miedo y con rabia no transformamos esta sociedad. Hay que saber transformar, hay que saber entender, hay que saber escuchar, hay que saber encontrar los problemas y soluciones. Eso se puede hacer. Tenemos que hacer mucho en ese sentido. Por eso digo, hay que convocar un gobierno que sea capaz de, hay que elegir un gobierno que sea capaz de convocar izquierda, centro y derecha. Y yo lo digo con todo el orgullo, con toda la convicción, nosotros estamos preparados para hacerlo. Y ya lo hemos demostrado, gobernando, porque yo he gobernado y lo digo también con todo el orgullo, mejor alcalde, mejor gobernador, con un equipo maravilloso, porque yo sé trabajar en equipo y sé escoger personas y sé resolver, y toda esta forma que hemos hecho durante todos estos años. Ese es el reto político. Doctor Fajardo, en medio de esas problemáticas que usted menciona, cortinas de humo, problemáticas, la relación que tiene el presidente con el Senado, todas esas problemáticas pues le han hecho daño justamente al país. Pero ¿usted cuál cree que es esa principal problemática que tiene Colombia y en un eventual gobierno suyo, cómo se resolvería? A mí me gusta explicar, denme un poquitico de tiempo y yo lo explico. Hay 4 problemas que están utilizando el lenguaje en cuidados intensivos. La seguridad. Aquí en Cali, en el Valle del Cauca, Jamundí, Buenaventura, todo ese
relación con el norte del departamento del Cauca. Todo eso es la seguridad ciudadana en Cali, la extorsión, secuestros express. Aquí mismo me lo han dicho, que se está volviendo rutinario secuestros express. Una persona lo bajan, tienen que ir a conseguir una plata y después volver a pagar esa plata. Esa inseguridad ciudadana, en adición al narcotráfico, microtráfico, es un problema muy serio en todo Colombia, no es solamente en Cali, y tenemos que enfrentarlo, y eso significa, la extorsión empieza desde las cárceles. Lo que no hemos logrado en Colombia, que no se puede hacer una llamada de celular desde una cárcel. Es que todavía sigue siendo increíble. Tenemos que trabajar con la tecnología, las compañías de telefonía móvil para evitar eso. Pero también sabemos que hay grupos que tienen control en un pedazo del territorio, algunas bandas, combos, y después hay unos que son más grandes que dominan todo un territorio. Para eso se necesita inteligencia. De esta inteligencia en el sentido de saber coordinar las fuerzas, la fiscalía, la policía, la capacidad de investigar, hacerle seguimiento a dónde va la plata, todo ese tipo de condiciones tecnológicas para avanzar en eso. Es una obligación y tiene que trabajar el gobierno nacional con el gobierno departamental y el gobierno municipal en todos los municipios. Aquí, en Jamundí, en Buenaventura, en Cali, por lo que está pasando todo en el norte del Cauca, lo que estamos viendo diario, es una urgencia. Y tiene que ser, repito lo que acabo de decir, el gobierno nacional trabajando en conjunción con la gobernación y con la alcaldía de Cali, y la de Jamundí, la de Yumbo y en el norte del Cauca con Caloto. Pero lo que hemos visto es cómo el señor Benedetti, del que ya hablamos, el que está hablando de la consulta, dice, y lo cogieron, diciendo vamos a bloquear al Valle del Cauca, vamos a bloquear a la gobernadora. Y lo dijo, pues eso está dicho, o sea, está visto. Yo, presidente, ¿cómo voy a hacer? Yo gano y convoco a la señora gobernadora, a los alcaldes de los 42 municipios del Valle del Cauca, para hacer un plan que dice Colombia, Valle del Cauca, Cali, Sevilla, Valle, con cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Estos son los proyectos en los que vamos a trabajar. Esto es lo que el gobierno nacional pone, el gobierno departamental pone, el gobierno municipal pone. ¿Cuáles son las reglas que vamos a hacer? Todo el mundo lo va a ver. No se va a perder un peso aquí, no nos vamos a dejar que se robe un peso. Y vamos a empezar a trabajar así con todos los departamentos. La gobernadora del Valle del Cauca, yo no tengo ninguna relación política con ella, pero con ella es la que me voy a sentar, porque yo no voy diciendo es que si no me gusta la voy a joder, perdón la palabra, y así están haciendo por tantas partes. No hay derecho, se puede gobernar de otra manera. Ese es el reto. Pues usted hace un momento menciona el tema de la paz. Usted fue defensor de la paz de Santos con las FARC y usted pues vivió ese proceso de cerca. ¿Qué diferente tiene ese proceso de este que ha sido por muchos calificados como un proceso fallido que ha tenido Gustavo Petro con el ELN y con demás disidencias de las FARC? Y usted, cuando sea presidente en un eventual caso, ¿usted cómo haría la paz? Bueno, voy a poner orden. La primera vez que yo estuve en funciones de paz en el tema político fue Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, 1995. Yo era de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia y aprendí mucho. Porque es que uno en esto se aprende, conocer lo que pasa, saber cuál es el conflicto. Aquí gente habla de paz, nunca ha visto en su vida un policía y dice cómo va a cambiar todo esto. Entender esos conflictos. A mí me tocó liderar con nosotros en la alcaldía el proceso de reinserción del proceso que había firmado el gobierno nacional con los paramilitares, hacer la reinserción. O sea, nosotros sabemos lo que significa eso. Yo fui gobernador de Antioquia, con Antioquia toda la complejidad que tiene. Porque en Antioquia hay minería ilegal, hay coca, el clan del Golfo viene de Antioquia. O sea, a mí me ha tocado trabajar todos esos temas. Entonces, una observación. 2, yo apoyé el proceso de paz del presidente Santos. Lo apoyé por una convicción muy grande acerca de avanzar en la construcción de la paz. Y se avanzó bastante. Yo creo que no se ha ocupado el espacio. Ese es el gran problema y repito, es una lección. Entonces ese proceso no se ha implementado y no se llegó rápido a ocupar los espacios. Y buena parte de lo que está pasando es que el gobierno de Duque no lo que quería atender, no quería hacer ese proceso de paz porque estaba en contra y entonces han descuidado muchos elementos que seguro nos hubieran ahorrado parte de lo que está pasando ahora. Ahora, ¿yo qué hago? Si no tenemos una fuerza pública sólida, firme, no hay posibilidad de construir la paz. Esa lección la aprendimos todos Colombia. Entonces yo no voy a empezar a hablar de la paz si no tenemos la capacidad para tener esa fuerza pública. Esa es la primera tarea. Con los otros grupos criminales, una política de sometimiento y tener un marco jurídico, pero si no hay fuerza pública sólida, todo eso se vuelve carreta.
Otro tema por el cual quisiera preguntarle, doctor Fajardo, es sobre la relación de Estados Unidos y Colombia, que le hemos visto una evidente fragmentación en el caso pues, a nivel histórico que ha tenido ambos países, y se lo pregunto también porque pues, su pareja, María Ángela Holguín, pues, ex canciller, también pues, fue muy destacada justamente su labor, su relación que mantuvo con Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esa relación actualmente y cómo la fortalecería? Ella fue destacada no solo con Estados Unidos, sino la capacidad de usar las relaciones exteriores, la diplomacia, que aquí hoy a mí me da pena señalarlo, esto sí me da pena señalarlo, pero no existe. Me explico, yo no tengo simpatía personal con el presidente Trump. Por ejemplo, cuando yo veo lo que está pasando con las universidades, digo, pero si yo vengo de ese mundo, yo estudié en los Estados Unidos, yo hice un doctorado allá, he ido por muchas de esas universidades y eso es una gran riqueza para la humanidad, los científicos, la posibilidad de tantas personas del mundo que llegamos a los Estados Unidos y fuimos formados allá en la ciencia, el conocimiento, y que eso puede ser. Entonces, yo no tengo simpatía política, pero es el presidente de los Estados Unidos y yo tengo inteligencia política. Entonces, yo no lo voy a cambiar y tengo que entender cuáles son las condiciones y de qué manera está jugando. El presidente Petro, que le escribe a las 3 de la mañana, ya lo hemos visto, pero todo se le excusa, ¿sí? Y le dice Trump y le dice, véngase, que el presidente Petro el otro día, como es habitual acá en este mundo, dijo, yo creo que me quitaron la visa, sin tener ninguna razón, sin poder decir nada. Pero él quiere que le quiten la visa y él quiere decir que él se enfrentó a Trump y que él representa la dignidad de los pueblos. Nosotros necesitamos la inteligencia de los pueblos para transformar las condiciones de vida de los pueblos y no es hablando sino entendiendo y transformando. Entonces tenemos que utilizar los canales de comunicación, dar las discusiones en el terreno que corresponde. Pero usted está toreando, nos van a desertificar. Y está toreando hasta que diga, nos pusieron más aranceles y acabamos con las exportaciones de Colombia. Y va a decir, Colombia se enfrenta porque Colombia es digna. No podemos hacerle ese daño a este país, pero no es por los ricos, es por la cantidad de gente que en Colombia se genera trabajo para las exportaciones. Las remesas, el departamento de Valle del Cauca es el departamento que más remesas recibe en Colombia. Si le ponen unas trabas allá, le van a dañar la vida a muchas personas acá. Entonces, para eso se usa la inteligencia, no estar hablando tantas cosas y salir a retar el imperio, sino entienda cuáles son los intereses de Colombia, cómo nos relacionamos con los otros grupos. Y repito lo que es de siempre, es que yo no puedo relacionarme solamente con los que yo considero que son mis amigos. El mundo es así y hay que entenderlo y para eso necesita mucha inteligencia, formación, preparación y aquí no existe. Doctor Fajardo, por último, un mensaje a todos los colombianos. Suficiente ilustración. Ya hemos visto lo que significa esta confrontación. Tenemos que salirnos de esa trampa de la polarización. Tenemos que ser capaces de entender que Colombia la tenemos que transformar, que se puede convocar a un espectro amplio para trabajar juntos, pero eso no lo puede hacer cualquiera, se tiene que hacer en una cancha distinta de otra manera. Yo estoy preparado para eso. La invitación es a que escuchen, a que nos den la oportunidad que Colombia se merece. Para eso la hemos luchado y sigue luchando, dele, sin asustarse, sin mirar para los lados, sin enloquecerse, sino con la capacidad de transformar y construir. Para eso estoy yo aquí. Doctor Fajardo, muchísimas gracias. Sergio Fajardo en exclusiva con 90 minutos.